Bien, chicos, entonces vamos a comenzar, ¿ok? Listo. El día de hoy nos corresponde ver el tema de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? La semana pasada nosotros habíamos hablado acerca, pues, de lo que fue la Revolución Francesa, ¿verdad? Jóvenes, consulta, algo rápido, algo breve. Pregunta, ¿cuál fue la importancia que trajo la Revolución Francesa? Vamos. ¿Cuál fue la importancia que trajo la Revolución Francesa? A ver, ¿quién me dice? Vamos, chicos. ¿Cuál fue la importancia que trajo la Revolución Francesa? ¿Se acuerdan o no? ¿Aló? Los Chicos. derechos del hombre. La Declaración de los Derechos del Hombre, ya. Pero ¿qué importancia trajo la Revolución Francesa? Nosotros habíamos comentado la semana pasada eso. ¿Quién me dice? A ver. Muy bien, Montoya, así es, ¿no? La Revolución Francesa le puso fin al antiguo régimen, ¿verdad? Le puso fin a las antiguas clases estamentales, ¿cierto? Recuerden ustedes que con la Revolución Francesa desaparece la sociedad feudal, desaparece la sociedad estamental y estaría comenzando a aparecer, en este caso, durante todo este proceso de la Revolución Francesa, pues los primeros inicios de una república, ¿no? Claro que al inicio, pues Francia, cuando toma la Bastilla, establece una monarquía constitucional, posterior establece una república, ¿verdad? Pero vamos a ver, pues, que este proceso de la república en sí tendría varias dificultades, ¿no? ¿Por qué dificultades? Porque vamos a ver, pues, que al inicio el poder va a ser tomado por un personaje que va a dirigir la tiranía de Francia. ¿Cómo se llama ese personaje que dirigió, pues, Francia estableciendo una tiranía en su gobierno? ¿Se acuerdan? La tiranía que éste establece se da a través de las ejecuciones constantes que estaría realizando para todos aquellos que estén en contra de la revolución. ¿Se acuerdan cómo se llamó ese personaje? Robespierre. Robespierre, ¿verdad? Le habíamos dicho que Robespierre, con tal de continuar con la revolución, continuar con este proceso de luchas sociales, pues en sí estaría ejecutando constantemente a todos aquellos que estén en contra de la revolución. Pero al final, pues, esta situación se le fue de las manos, tanto que él mismo terminó siendo aguillotinado, ¿cierto? Claro, ¿no? Eso habíamos comentado, ¿no? Y posterior, pues, al gobierno del terror de Robespierre, se estaría dando el denominado directorio, ¿verdad? Donde, pues, vemos ahí de que ahora la Constitución de Francia va a ser protegida por 5 directores. ¿Por qué? Porque se tiene, pues, el temor de que quizás si el poder recae en una sola persona, quizás haya otro Robespierre y que pueda generar la misma situación que generó este personaje, ¿cierto? Y para evitar ese problema, se busca 5 directores para que puedan velar por la Constitución, ¿cierto? Así es. Pero también nosotros habíamos comentado, pues, de que durante esta época del directorio hay un personaje que está dirigiendo el ejército francés que incluso durante este directorio está luchando, pues, contra las tropas de los turcos otomanos en la batalla de los mamelucos, está luchando contra los ingleses en la batalla de las pirámides. ¿Quién fue este personaje, chicos? Claro, ¿no? Muy bien, Montoya. Ahí estamos hablando del gran Napoleón Bonaparte, ¿cierto? El gran Córsol. Así es, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuál fue la importancia de Napoleón Bonaparte? ¿Por qué Napoleón Bonaparte en sí logra, pues, en algún momento conquistar diversos estados de Europa a través de sus campañas militares? ¿Cuál era su objetivo? ¿Se acuerdan que les comenté la semana pasada? ¿Cuál fue el objetivo que tenía Napoleón para dirigir estas constantes campañas militares? ¿Se acuerdan o no? Oh, ¿se acuerdan, chicos? Ya, recuerden ustedes de que Napoleón Bonaparte en sí tuvo como principal objetivo difundir los ideales de la Revolución Francesa. ¿Cuáles eran los ideales de la Revolución Francesa? Acabar con el antiguo régimen,
disolver el antiguo régimen. Recuerdan ustedes que Europa, después de la Revolución Francesa, todavía pues existen estados absolutistas. Austria, Prusia, Rusia, ¿ok? Estos estados aún se mantienen absolutistas, aún son gobernados por reyes, por monarquías autoritarias absolutistas. Pero vamos a ver de que Napoleón, con tal de disolver, desintegrar el antiguo régimen, estaría realizando diversas campañas, ¿ok? Logrando conquistar una gran parte de Europa, ¿no? Napoleón Bonaparte, pues incluso durante todo este proceso de campañas militares, ¿ok? Estaría incluso pues invadiendo España, ¿verdad? Provocando la independencia española. Pero recuerden ustedes por HP de que cuando Napoleón Bonaparte invade España, ¿qué estaría provocando en América? Vamos chicos, eso lo han visto en HP. Cuando Napoleón Bonaparte invade España, ¿qué estaría provocando en América? ¿Aló? Vamos chicos, ¿qué provoca Napoleón Bonaparte cuando invade España sobre América? ¿Qué estaría provocando? Cuando Napoleón Bonaparte invade España, ¿ok? Todas las fuerzas realistas se van a concentrar por luchar contra las tropas napoleónicas. Pero vamos a ver que durante esas luchas, América estaba comenzando a conspirar en contra de España. Hay un sector principal que está encabezando estas conspiraciones, ¿verdad? ¿Cómo se llama el sector, chicos, que está dirigiendo las conspiraciones en América? Exacto, estamos hablando acerca de los criollos, ¿verdad? Estas conspiraciones criollas en sí van a ser respaldadas por las denominadas juntas de gobierno. Las juntas de gobierno respaldan las luchas de estos criollos y van a pues a generar diversas batallas por la independencia, ¿verdad? Pero sabemos pues que esas juntas de gobierno en sí fracasan, la mayoría fracasan, ya que el virrey José Fernando de Abascal utiliza pues diferentes maniobras para contrarrestar esas luchas por la independencia. Y la única junta de gobierno que pudo pues resistir fue la Junta de Gobierno de Buenos Aires, ya que el virrey se quedó sin fondos para continuar con esta lucha por contrarrestar a las juntas de gobierno. Eso pasaba en América, mientras que en Europa, pues Napoleón Bonaparte estaba pues luchando en sus últimas campañas y al final termina siendo derrotado en dos batallas principales. La primera batalla donde Napoleón fue humillado, ¿ok? Por sus estados enemigos, vino a ser la batalla de Leipzig. En la batalla de Leipzig, en 1814, Napoleón es derrotado por Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra. Y al ser derrotado Napoleón, ¿ya? Este va a ser llevado a la isla de Elba. Y en la isla del Elba, ¿ok? Que está muy cercana a la frontera entre Italia y Francia, ya Napoleón va a estar resguardado, va a estar custodiado. Pero Napoleón Bonaparte, pues al final logra escaparse de esa isla del Elba. Y cuando se escapa de esa isla del Elba, Napoleón trata de restaurar a su ejército, ¿ya? A pesar de que el mariscal Ney, su hombre de confianza, pues ahora estaba del lado del rey Luis XVIII de Francia, cuando Napoleón Bonaparte, pues, osa por enfrentar al mariscal Ney, el mariscal Ney, quien era pues totalmente leal a su emperador, finalmente termina arrodillándose antes de dar un abrazo, ¿no? Y los demás pues también abrazan a Napoleón, prácticamente se arrodillan ante su emperador y juntos realizan la resistencia, ¿no? Conocido como el gobierno de los 100 días. Pero durante ese proceso, pues la coalición que van a realizar tanto Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra terminan pues llevando a Napoleón a su última y humillante gran batalla. Chicos, por cultura general, ¿cuál fue la gran batalla que Napoleón justamente donde Napoleón sufre su gran derrota? ¿Se acuerdan? Por cultura general, ¿en qué batalla Napoleón sufre su gran derrota? En la batalla de
La batalla de Waterloo, ¿cierto? En la batalla de Waterloo, Napoleón Bonaparte sufre su gran derrota. Y al ser derrotado en Waterloo, ya todo su ejército había sido derrotado. Napoleón Bonaparte simplemente ahora es llevado a la isla de Santa Elena, que se encuentra pues en África, y ahí Napoleón Bonaparte pasaría sus últimos días. Mientras que al momento de ser derrotado y exiliado pues a la isla de Santa Elena, Europa estaría realizando la denominada restauración. Los antiguos monarcas absolutistas quieren restaurar el antiguo régimen después de la caída de Napoleón. Y para eso se estaría dando el Congreso de Viena. Ese Congreso de Viena estaría pues buscando acuerdos entre todos estos líderes absolutistas con tal de restaurar el antiguo régimen, ¿ok? Pero cuando estos monarcas quisieron restaurar el antiguo régimen, la población de cada estado estaría dirigiendo revoluciones liberales. ¿Por qué? Porque ya habían sido pues, como quien dice, pues influenciado por el nacionalismo, ¿ok? El nacionalismo que trajo en sí las campañas napoleónicas. Napoleón, como difunde los ideales de la Revolución Francesa en todas sus conquistas, hizo que la población sintiera pues ese rechazo al antiguo régimen. Y eso provocó el nacionalismo, generando poco a poco las revoluciones liberales. ¿Ok? Pero estos absolutistas, de todas formas, quieren recuperar el antiguo régimen y van a luchar contra estos pobladores, con estas luchas o estas revoluciones liberales. ¿Ok? Eso pasaba a nivel político entre 1815 hasta 1830, ¿ok? Pero también otra situación que se vivía en Europa durante el siglo XIX es que la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, perdón, la Revolución Industrial jóvenes en sí había logrado grandes cambios. Ustedes saben que la primera revolución industrial surge en Inglaterra durante el siglo XVIII, donde pues la máquina vino a ser la principal fuente de producción, generando incluso el aumento de la producción, y eso provocó también el incremento de los capitales de la burguesía. La burguesía, aquella clase social que era rica y poderosa por el comercio, está aumentando sus capitales, está mejorando su situación económica, ya que la máquina está facilitando el aumento de productos, el aumento de la producción de su propia industria. Y eso justamente provocó que la burguesía mejorara mucho más aún su situación económica. Es en ese momento donde el capitalismo logra su boom, logra su auge, ¿ya? Pero estos capitalistas querían seguir mejorando su industria, querían seguir beneficiando justamente a sus estados, y por eso es que estos capitalistas van a luchar por poseer grandes cantidades de materia prima que beneficien a su propia industria. Y como están luchando por obtener estas grandes cantidades de materias primas para beneficiar a su industria, muchos de estos capitalistas, muchos de estos estados capitalistas que estarían pues despertando en la segunda revolución industrial, incluso van a enfrentarse. Prácticamente en la última mitad del siglo XIX, ¿ok? Los estados de Alemania, Francia, Rusia, Italia, ¿ok? Japón, Estados Unidos, habían logrado despertar en la segunda revolución industrial. Y ellos están comenzando a competir mercantilmente contra estos estados. Cada uno de esos estados está produciendo diversos inventos. Está produciendo, por ejemplo, automóviles, aviones, está utilizando, por ejemplo, el petróleo y la electricidad como principales fuentes de energía. Están comenzando a construir, por ejemplo, motores de aceite pesado, están comenzando pues a difundir también la industria farmacéutica, ¿no? Donde justamente aparece la aspirina. Entonces, vamos a ver que esta situación de la revolución industrial trajo como consecuencia la lucha imperialista entre aquellos países que despertaron en esta revolución industrial. Y justamente esa lucha capitalista, esa lucha imperialista entre estos estados estaría provocando la denominada Primera Guerra Mundial, jóvenes. Vamos a ver que la Primera Guerra Mundial entonces
ya estaría dándose gracias a la lucha de estos países capitalistas que buscan más materia prima, más recursos para beneficiar a su industria. Y además que estos países potencia que han despertado en la segunda revolución industrial buscan expandir sus mercados. ¿Ok? Y por la competencia mercantil y la expansión de sus mercados, estos países potencia se van a enfrentar contra los demás. ¿Durante qué siglo? Durante el siglo XX. Jóvenes, pregunta, si decimos siglo XX, ¿a qué año nos estamos refiriendo? ¿Aló? Si decimos siglo XX, ¿a qué año nos referimos? Están callados, chicos, ¿ah? No han tomado desayuno, creo, hoy día. Chicos, si digo siglo XX, ¿qué año es? ¿Aló? 1900, ¿ya? 1900. 1900. Ya, muy bien, recién reaccionaron por ahí. Ya, listo. 1900. Ahora, ¿por qué se llama Primera Guerra Mundial, profesor? Se va a llamar Primera Guerra Mundial porque fue el momento donde todos los países potencia de esa época se van a enfrentar entre sí. ¿Ok? Los países de primer mundo de esa época, de los inicios del siglo XX, se van a enfrentar entre ellos. ¿Ok? Y como es un enfrentamiento entre los países de primer mundo o los países potencia, se le va a considerar como Primera Guerra Mundial. Otro nombre que también recibe la Primera Guerra Mundial vendría a ser la Gran Guerra. ¿Ok? Otro nombre que recibe la Primera Guerra Mundial también es denominado como la Gran Guerra. ¿Por qué Gran Guerra? Porque este conflicto, jóvenes, estaría trayendo fatales consecuencias. ¿Qué tipo de fatales consecuencias? Por ejemplo, la muerte de 10 millones de personas. ¿Te imaginas que en un enfrentamiento hayan muerto 10 millones de personas? ¿Mm? Este conflicto trajo muchas deudas también. Los países que se van a enfrentar, muchos de ellos van a endeudarse. Inglaterra y Francia, por ejemplo, que eran potencias durante el siglo XIX, ahora en el siglo XX están endeudadas, están en crisis. Y al estar en crisis, eso provocó de que los estados que dependían económicamente de Inglaterra y de Francia dejaran de depender de estos estados. El Perú, por ejemplo, dependía de Inglaterra hasta finales de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Pero como Inglaterra, después de la Primera Guerra Mundial, ha entrado en crisis, eso provocó de que el Perú buscara otro benefactor. El presidente, pues, Augusto B. Leguía, sería aquel que estaría desplazando, ¿ok?, económicamente Inglaterra por Estados Unidos. El Estado dejó de depender tanto de las inversiones británicas y estaría reemplazándola ahora por las inversiones norteamericanas. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, se vuelve un país potencia, ¿ya? Un país muy poderoso. Es por eso que el Perú comenzó ahora a depender de Estados Unidos, dejando atrás a Inglaterra. Entonces se va a llamar Gran Guerra porque va a tener fatales consecuencias y además muchos países que participaron durante este conflicto van a entrar en crisis, ¿ya? Pero también provocó el predominio o el auge de nuevos países, como el caso de Estados Unidos, en caso de América, y Japón en caso de, bueno, con respecto a lo que es Asia, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuáles vienen a ser en este caso las causas, ok, que estaría trayendo la Primera Guerra Mundial? Bueno, como les dije, la Primera Guerra Mundial principalmente se da por una situación de competencia. Los países potencia que despertaron en la Segunda Revolución Industrial están produciendo tantos y tantos y tantos productos que eso provocó que entre países se enfrentaran. ¿Ya?
Entonces, para poder tener el predominio sobre el mundo, para tener el control mercantil sobre el resto del mundo, estos países potencias se van a enfrentar. Pero para enfrentarse también estos países potencia, tuvieron que formar alianzas, ¿ok? Tuvieron que formar grupos militares o grupos beligerantes, ¿ya? Para poder justamente enfrentarse durante la Primera Guerra Mundial. En ese momento, ese contexto donde los países potencia están comenzando a formar alianzas para enfrentarse en la Primera Guerra Mundial, se le va a conocer como la paz armada. ¿Qué cosa vino a ser la paz armada? La paz armada fue una época supuestamente de paz, donde los países imperialistas ya nos están agrediendo, porque anterior a la paz armada, los países se agredían. Se van a dar diversos conflictos, por ejemplo, como la guerra franco-prusiana, la guerra ruso-japonesa. En la guerra franco-prusiana, por ejemplo, Prusia logra derrotar a Francia, arrebatándole los territorios de Alsacia y Lorena, territorios muy importantes para la economía francesa, que ahora han sido parte de Alemania. Francia se queda con esa sensación, se queda pues totalmente picona porque ha perdido dos territorios importantes para su economía. En la guerra ruso-japonesa, por ejemplo, Japón logra derrotar al Imperio Ruso. A pesar que el Imperio Ruso era un gigante, termina siendo derrotada por Japón. Y eso provocó también pues que Rusia buscara un revanchismo contra Japón. Japón le había quitado a Rusia la zona de Manchuria, el norte de China, y eso pues en sí generó una revancha, la necesidad por tener una revancha. Y por esa razón es que los países que buscaban la revancha ante esos enfrentamientos van a comenzar a formar alianzas o grupos militares durante esta paz armada. Esta paz armada se vivió desde el año 1800, lo voy a poner por si acaso. Esta paz armada se estaría dando entre el año 1871 hasta 1914. ¿Ya? Eso fue justamente el lapso que estaría durando la denominada paz armada. ¿Ok? Ahora, jóvenes, una pregunta. ¿Y si decimos 1871 a 1914, qué está pasando en el Perú? ¿Qué está pasando en el Perú durante estos años? ¿Qué está pasando en el Perú durante el año 70? Durante 1870, ¿qué está pasando en el Perú, chicos? Vamos. Durante los años 1870, el Perú está siendo gobernado por el primer civilismo, ¿ok? El Estado está comenzando a depender ahora del salitre. El salitre había sido, en este caso, nacionalizado y eso estaría pues generando ingresos para el Estado. La venta del salitre estaría generando ingresos para el Estado, ¿ya? Pero tú sabes que en América hubo un país que ambicionaba el salitre que tenía Perú, al igual que el salitre que tenía Bolivia. ¿Cuál es ese país que está ambicionando poseer el salitre de Sudamérica? ¿Qué país, chicos? ¿Qué país vecino del Perú y de Bolivia está ambicionando Chile. esa? Chile, Chile. Así es, Chile está ambicionando justamente esas zonas salitreras de Sudamérica, aunque también, aparte de Chile, Gran Bretaña, ¿ok? Fue la que justamente le pide a Chile intervenir para que pueda controlar esas zonas salitreras. ¿Por qué razón Gran Bretaña está ansiosa porque Chile tenga el control de esas zonas salitreras? Lo que pasa es que el salitre ya viene a ser un recurso importante para poder fabricar los proyectiles, para poder fabricar armas, ¿ok? El salitre y la pólvora permiten la creación de armas. Y si un país tiene salitre, entonces ese país puede ser muy beneficioso para la producción de armas. Gran Bretaña, que se encuentra en esta paz armada, necesita poseer esas grandes cantidades de salitre. Por eso que Gran Bretaña está como loca
por tener el control sobre el salitre de Sudamérica. Pero como Inglaterra está pues bastante lejos de Sudamérica, le pide a Chile que intervenga, que Chile sea pues el principal difusor, ¿ya? Difusor justamente de este conflicto. Y gracias a eso pues Inglaterra le estaría dando las mejores armas a Chile, le estaría vendiendo los mejores acorazados, ¿ok? Estaría financiando incluso muchas campañas de Chile. Por eso es que al final Chile termina ganando la guerra. La guerra contra Chile, la guerra del guano y salitre, la guerra de los 10 centavos, lo termina ganando Chile. ¿Por qué? Porque al final nos enteramos que Inglaterra estaba detrás de todo esto, ¿no? Así es. Consecuencia de la guerra del Pacífico, Chile se queda con el salitre de Tarapacá y Antofagasta y también le da una concesión monopólica a Inglaterra. Y los ingleses obviamente se van a beneficiar de ese salitre, ¿no? Entonces vemos que en la paz armada, los países potencias como Gran Bretaña ansían tener el salitre de Sudamérica, lo consiguen, ¿ya? Y estarían produciendo gran cantidad de armas que van a utilizarlo en la Primera Guerra Mundial. ¿Te das cuenta? Entonces, en esa paz armada, vemos que los países potencia están preparándose militarmente. Se está realizando una carrera armamentista. ¿Ok? Y entre esos grupos o alianzas militares que se van a formar durante este contexto de la paz armada, encontramos aquí a la Triple Alianza, ¿ok? La Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza, jóvenes, estaba conformada por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Son los principales países que conformaron esta alianza, ¿ya? Y en comparación, bueno, como quien dice, ¿no? Y otro grupo que va a estar, pues, como enemigo o adversario de esta Triple Alianza, encontramos aquí a la Triple Entente. ¿Quiénes conformaron la Triple Entente? La Triple Entente lo van a conformar los países de Francia, Inglaterra y Rusia. ¿Ya? Esta Triple Entente se va a formar pues durante el siglo XX, los primeros años del siglo XX, y estaría siendo conformada por Inglaterra, Francia y Rusia. ¿Ya? Estos son los países que formaron la Triple Entente. ¿Ya? Entonces vemos aquí que los rivales, ¿ya? Durante la Primera Guerra Mundial terminan siendo las alianzas que se formaron durante esa paz armada. ¿Y cuáles fueron esas alianzas que se van a formar durante la paz armada? Bueno, ahí te puedes dar cuenta que encontramos a la Triple Alianza versus la Triple Entente. ¿Verdad? La Triple Alianza contra la Triple Entente. ¿Ok? ¿Qué más? Vemos que las causas económicas de esta Primera Guerra Mundial, ¿ok? Vendría a ser pues el control mercantil. Como te dije, los países que despertaron en la Segunda Revolución Industrial están buscando el control de los mercados, la expansión de los mercados y también obtener más materias primas para beneficiar a su industria. Esta rivalidad colonialista entonces provocó que los países potencia se enfrentaran en esta Primera Guerra Mundial. Francia, como te dije, ¿ok? Tenía el control de los territorios de Alsacia y Lorena. A pesar que Alsacia y Lorena eran pues territorios entre la frontera de Francia y Prusia, Francia era la que más utilizaba Alsacia y Lorena. Y cuando Prusia, después de la guerra franco-prusiana, derrota a Francia, Prusia, lo que después se va a llamar Alemania, le quita a Alsacia y Lorena. Y eso provocó pues de que finalmente Francia busque la revancha. Y a esa revancha que estaría buscando Francia se le va a llamar justamente la Primera Guerra Mundial. Bueno, ¿ya?
Eso es lo que pasaba. ¿Ok? Entonces, económicamente, los países potencias se van a enfrentar por el control de los mercados y la difusión de mercados. Y para difundir estos mercados era necesario también tener el control de más materias primas. Entonces, pregunta, jóvenes, la Primera Guerra Mundial, ¿qué tipo de causa principal tuvo? ¿Una causa política o una causa económica? ¿Qué tipo de causa tuvo la Primera Guerra? Económica. Económico. Económica, ¿verdad? Acá nos damos cuenta que la verdadera causa o la causa principal que está pues incitando a esta Primera Guerra Mundial vendría a ser una causa económica, el control mercantil o la rivalidad capitalista entre estos países potencia, ¿verdad? Entonces, esa sería una causa importante de la Primera Guerra. La segunda causa sería la paz armada o la carrera armamentista que se está dando antes de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Así es. Bien. También encontramos causas sociales, la difusión del nacionalismo. ¿Qué cosa viene a ser el nacionalismo? El nacionalismo, jóvenes, es aquella sensación que te representa a ti como ciudadano, parte de un Estado. El nacionalismo te representa a ti como miembro de un Estado, miembro de una nación, ¿ya? Y como miembro de una nación, lo que tú quieres es beneficiar a tu país. Y para beneficiar a tu país, pues tenías que participar en la guerra. Por eso es que la exaltación del nacionalismo también fue una causa que tuvo la Primera Guerra Mundial. Pero como decía hace un momento, de todas las causas, ¿cuál es la más importante? La causa económica, ¿verdad? Económica. Económica, así es. Pregunta, ¿y la Primera Guerra Mundial será la única guerra que hubo en el mundo entre estos países potencia? ¿Sí o no? ¿No? ¿Fue la única guerra? No, No. No, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial vino la... ¿Aló? Después de la Primera La segunda, La profe. segunda. la segunda, ¿verdad? Que tendría algo de similitud, ¿no? Aunque más la Segunda Guerra Mundial fue provocada por el revanchismo alemán de Hitler, ¿verdad? Tenía ganas, profe. Claro. Pero vamos a ver pues que hoy en día, actualmente, también estamos viendo una guerra. Claro que obviamente no es una guerra pues donde los países están enfrentándose con armas, ¿ok? Donde los países pues están quitándose la vida, sino que es una, es una guerra que es donde están utilizando armas biológicas, ¿no? Esa pandemia, por ejemplo, es una guerra que se ha dado a nivel biológico. ¿Por qué? Porque es una guerra, profesor. Porque la pregunta es, ¿quiénes están compitiendo durante esta pandemia? ¿No son las farmacéuticas? Pregunta, ¿cuántas vacunas conoces tú? ¿Cuántas marcas de vacunas conoces que se están enfrentándose durante esta pandemia? Chicos, ¿cuántas marcas de vacunas se están enfrentando por esta pandemia? Encontramos ahí la marca Pfizer, ¿verdad? La marca Sinopharm, ¿no? AstraZeneca, Covax y finalmente la Sputnik V, ¿cierto? Y si te das cuenta, cada farmacéutica pertenece a un determinado país. Pfizer es alemán, Sinopharm es China, AstraZeneca también es China y la Sputnik V termina siendo rusa. Date cuenta entonces que esta pandemia también es una guerra, solo que es de carácter biológico. Y estos países que han difundido pues a estas industrias farmacéuticas, entre sí se están enfrentando. Y obviamente pues entre farmacéuticas van a boicotearse, ¿no? Como el caso de Pfizer y Sinopharm, ¿no? La gente obviamente no confía en Sinopharm, porque la Sinopharm ha traído bastantes fallas, a pesar de ser una marca china, ¿no? Pfizer es una de las marcas más reconocidas
por la eficiencia del 92% que tiene sobre el resto de vacunas. Por eso que la gente pues ahora opta por vacunarse con Pfizer que vacunarse con Sinopharm o AstraZeneca, ¿no? Esto también es una guerra, solo que es una guerra biológica. ¿Por qué? Pregunta, ¿estas farmacéuticas se están enfrentando políticamente o económicamente? ¿Qué causa está dirigiendo este enfrentamiento? ¿Una causa política o económica? Económico. Económica, ¿sí o no? Claro. Entonces, date cuenta que estamos viviendo una guerra, solo que es una guerra biológica, ¿no? Aunque por ahí también están vociferando de que probablemente se dé otra tercera, bueno, se dé una tercera guerra mundial, principalmente por Ucrania, ¿no? Si ustedes han visto las noticias en estos días, en esta semana, Rusia está desplegando armas, ¿ya? Hacia Ucrania. Y Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos ha decretado la orden de enviar tropas hacia Ucrania para la defensa de Ucrania. O sea, acá la guerra se va a dar principalmente por el control de Ucrania. ¿Y por qué, profesor? ¿Saben por qué, chicos? Por algo muy sencillo. Ucrania, ¿ok? Antes le pertenecía a la Unión Soviética. Ucrania fue uno de los estados de la Unión Soviética. Y hoy en día Ucrania viene a tener una economía semiestable porque Ucrania tiene recursos. Y entre esos recursos encontramos el litio. En Ucrania hay una buena cantidad de litio que Rusia quiere controlar. Rusia lo que quiere con Ucrania es colonizarlo, que Ucrania le pertenezca a Rusia para que así Rusia pueda aprovechar el litio de Ucrania, ¿ok? Pero eso es imposible porque se sobreentiende que Ucrania es un estado totalmente independiente, es un estado soberano y se debe respetar la soberanía de Ucrania. Y es lo que Estados Unidos justamente está tratando de explicarle al mundo, de que Rusia no puede apoderarse de Ucrania. Y si se apodera de Ucrania, estaría violando el principio de soberanía. Por eso que Estados Unidos y Naciones Unidas han puesto esas condiciones. Que si Rusia se sale con la suya, entonces se puede dar una declaratoria de guerra. ¿Te das cuenta? A pesar que Naciones Unidas tiene el objetivo, pues, de evitar cualquier conflicto a nivel mundial, pues Naciones Unidas le ha dado una advertencia a Rusia. Rusia no puede apoderarse de Ucrania, porque no le corresponde. Pero a pesar de todo, pues vemos de que ya hay un avance de armas que se están instalando en Ucrania. Y obviamente, pues, los ucranianos no se van a dejar vencer también. Ellos pelean por su independencia. Bueno, entonces probablemente se da una tercera guerra mundial. ¿Ya? Pero esta tercera guerra mundial va a ser rápida. ¿Por qué? Porque Ucrania es un estado pequeño. ¿Ya? Y obviamente, pues, en esta pandemia van a tratar de acabar lo menos posible. Estaría durando, pues, año y medio, 2 años como máximo, ¿no? Algo parecido a lo que pasó el año pasado entre Armenia, ¿no? Y Azerbaiyán. Algo pequeño nada más duraría esta guerra. Entonces es probable, ¿no?, que se dé una tercera guerra mundial. Pregunta, ¿y esta tercera guerra mundial qué causa principal tuvo? ¿O qué causa principal tendría? ¿Una causa política o una causa económica? Esta tercera guerra mundial. Habla. Económica. Económica, ¿sí o no? Date cuenta que todas las guerras en el mundo, en la historia, han sido por causas económicas. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Esas son las verdaderas causas que traen justamente las guerras. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver por aquí ahora los antecedentes. Bueno, en caso de los antecedentes, encontramos la denominada paz armada. La paz armada, como te dije, fue la carrera armamentista y la formación de alianzas entre los países imperialistas entre 1871 y 1914
estos países van a buscar por conformar denominadas pues alianzas o grupos políticos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí, ¿ya? De que al terminar la guerra franco-prusiana, en este mapa, vemos que Alsacia y Lorena son parte ahora del reino de Prusia, lo que después se va a conocer como Alemania, ¿ya? Alemania antes estaba conformada por 38 estados, por la Confederación Germánica. Y en 1871 nace el país de Alemania, el Estado de Alemania. Todos estos estados, estos 38 estados de la Confederación Germánica, terminan unificándose, formando Alemania. Y cuando Alemania pues logra unificarse y logra derrotar a Francia en la guerra franco-prusiana, Alemania le arrebata los territorios de Alsacia y Lorena, los cuales eran muy importantes para la economía francesa. Por eso que Francia se ha quedado picona y está buscando formar alianzas. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Alemania está comenzando pues a superarse, está despertando en la segunda revolución industrial y está comenzando a prepararse también militarmente. ¿Okay? Ahora, entre Prusia o Alemania en este caso, entre Alemania, Rusia y Austria-Hungría había una relación. ¿Por qué había una relación? Porque los emperadores de cada estado eran familiares, pertenecían a la misma familia, eran nietos y bisnietos de la reina Victoria. La reina Victoria, ¿ok? Era pues la monarca de Inglaterra, quien estaría pues expandiéndose sobre el resto del mundo, ¿ya? Difundiendo su poder a través de sus estirpes. La reina Victoria va a tener diferentes miembros de su familia en el resto del mundo. En caso de Rusia, por ejemplo, ¿ya? Su nieta, Alejandrina, era la esposa del zar Nicolás II, ¿ya? En caso de Alemania, su nieto, Guillermo I, fue el primer Kaiser, el primer emperador de Alemania. En caso de Austria-Hungría, Francisco Fernando sería un descendiente, un sobrino nieto de la reina Victoria. Y como Austria-Hungría, Prusia y Rusia tenían una relación familiar, anteriormente habían conformado la Liga de los Tres Emperadores. Y esta Liga de los Tres Emperadores, pues en sí conformaba el apoyo y la alianza militar entre estos tres estados. Pero Rusia se dio cuenta de las verdaderas intenciones de Alemania. Alemania quería expandirse, quería controlar más espacios sobre Rusia, y Rusia decide retirarse de esa Liga de los Tres Emperadores. ¿Ya? Y cuando Rusia se retira de esta Liga de los Tres Emperadores, finalmente vamos a ver de que Rusia estaría comenzando a formar la Triple Entente, conformado por Francia e Inglaterra. Mientras que Alemania, Austria, Hungría e Italia estarían formando la Triple Alianza. ¿Te das cuenta? En esta imagen, por ejemplo, en esta siguiente imagen, podemos apreciar la lucha imperialista de estos líderes, ¿ya? Por ejemplo, aquí está la reina Victoria, en esta caricatura. Acá está Otto von Bismarck, el canciller alemán, conocido también como el canciller de hierro. Tenemos acá, por ejemplo, a Francia, la madre Francia, la madre patria, Japón y al zar de Rusia. Date cuenta que estos países están partiéndose una torta. Esa torta viene a ser el mundo. Esa torta que se están partiendo, que parece una pizza, ¿no? Bueno, esa torta o esa pizza que se están partiendo ellos, es el mundo. El reparto del mundo justamente se puede apreciar en esta caricatura, ¿no? Este señor que está parado con las manos hacia arriba vendría a ser el emperador de China. Y el resto del mundo,
que se percatan que estos países poderosos se reparten el mundo a su antojo. Cada uno está repartiendo su tajada, ¿no? Eso es lo que justamente representa el imperialismo colonial. El imperialismo colonial fue aquel periodo donde estos países potencia están repartiéndose el mundo. ¿Para qué? Para aprovecharse de sus materias primas y también de la mano de obra barata. Los habitantes de esos países que van a ser colonizados en el siglo XIX van a ser parte de los obreros. ¿Ok? Y el continente que más sufrió, ¿ya? El continente que más sufrió este reparto del mundo, ¿sabes cuál fue? ¿Sabes cuál fue el continente que más sufrió por este reparto del mundo? Fue el continente africano. África fue la que más estaría sufriendo este reparto imperialista, ¿ya? Y los africanos, ¿ok? Van a ser utilizados como esclavos y obreros a la vez. Los países potencia se repartían a su antojo el resto del mundo. Ahora, el país que era más violento, que utilizó la mayor agresión política para expandirse sobre el resto del mundo, fue Inglaterra. La reina Victoria, jóvenes, fue aquella monarca que logra expandirse por casi el 75% del mundo. La reina Victoria logra controlar o logra tener colonias sobre África, ¿ok? Asia, y sobre Asia, Inglaterra tenía el control de la India. La India era el país que más recursos le daba a Inglaterra, ¿ya? La reina Victoria también tiene el control de Hong Kong, el canal del opio que le pertenecía a China, ¿ok? Ya que los ingleses derrotan a los chinos en la guerra del opio, ¿ya? Y los ingleses se vuelven comerciantes monopólicos del opio, ¿ya? La reina Victoria también tiene colonias en Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, se vuelven colonias inglesas. ¿Por qué crees tú que en Australia y en Nueva Zelanda se habla el inglés? Porque antiguamente fue una colonia inglesa. Inglaterra es la más agresiva, es la potencia más agresiva que ha logrado expandirse sobre el resto del mundo. Después de Inglaterra está Francia, mientras Victoria representaba pues el imperialismo inglés. En caso de Francia encontramos a Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte. Napoleón III, pues, quien había logrado formar el segundo imperio napoleónico en Francia, estaría teniendo también el control de territorios de África, como el caso de Argelia, ¿ok? Asia, la región de Indochina, por ejemplo, ¿ya? América, México. México también se vuelve una colonia francesa, ¿ya? Entonces, vemos que Inglaterra y Francia se vuelven pues las más agresivas, ¿ya? Las más agresivas por tener el control imperialista, por repartirse el mundo. Y eso es lo que justamente se refleja. Por eso que esa paz armada que estamos viendo hace un momento viene a ser la preparación militar o la carrera armamentista que estos países en sí están realizando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que Francia e Inglaterra antiguamente eran aliados o eran rivales. Chicos, Francia e Inglaterra antes de la paz armada, ¿eran aliados o rivales? Habla. Rivales. Eran rivales, ¿no? Eran enemigas, ¿no? ¿Te acuerdas de la guerra de los 7 años? La guerra de los 100 años, por ejemplo, ¿no? Durante todo el proceso de la Edad Media, la Edad Moderna, habíamos visto pues que constantemente Francia e Inglaterra eran rivales, eran enemigas, ¿ya? Pero en este siglo XIX, en este imperialismo colonial, Francia e Inglaterra ahora se volverían aliadas.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, Napoleón III, ¿ya? Permitió construir el canal de Suez. El canal de Suez es una ruta comercial por donde se transporta el petróleo del África. Es una entrada que Francia estaría construyendo y que le estaría permitiendo a Inglaterra también realizar el comercio sobre ese canal de Suez. La reina Victoria en sí, la reina Victoria, al tener este apoyo de Francia, este beneficio de Francia, la reina Victoria pues estaría dejando esa antigua rivalidad contra Francia. Y poco a poco Francia e Inglaterra se volverían rivales. Ahora la nueva enemiga que estaría teniendo Inglaterra vendría a ser Alemania. ¿Por qué razón? Alemania, chicos, que estaba despertando en la segunda revolución industrial, quería ser reconocida como país potencia, pero Inglaterra, por el temor de que Alemania sea su competencia, Inglaterra le niega esta nominación de país potencia. Entonces Alemania va a buscar una forma de cómo demostrarle a Inglaterra que es un país muy poderoso y también peligroso. Así que por lo tanto, Inglaterra ahora vendría a ser enemiga de Alemania. Y los alemanes, al igual que los ingleses, van a realizar diversos proyectos, van a construir, van a crear diversas innovaciones tecnológicas que le hicieron competencia a los ingleses. Y los alemanes también quieren buscar expandirse sobre el resto del mundo. Alemania también va a tener colonias en África, ¿ok? Y eso provocó pues el temor de Inglaterra, de que Alemania pues, que es un país nuevo que está apareciendo, se empodere tanto que al final le haga la guerra a Inglaterra. Por eso es que Alemania se vuelve el enemigo principal de Inglaterra. Francia también se vuelve enemigo de Alemania, ¿por qué? Porque ya te dije, ¿no? En la guerra franco-prusiana, Alemania le quita Alsacia y Lorena a Francia. Por eso es que Inglaterra y Francia al final terminan siendo aliados y se van a enfrentar contra los alemanes. ¿Te das cuenta o no? ¿Aló? ¿Te das cuenta o no? ¿Hello? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, por acá un alumnito me dice, profe, ¿y en qué momento de la historia surge la Guerra Fría? Bueno, la Guerra Fría se estaría dando cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? ¿Qué es lo que viene a ser la Guerra Fría? La Guerra Fría viene a ser aquella situación, ¿ya? De temor que está viviendo el mundo o tensión mundial, ¿ya? Que está atravesando, pues, el planeta debido a que Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, ¿ya? Están acaparando el resto del mundo. Se están dividiendo el mundo en dos. Están realizando la bipolaridad del mundo. ¿Ya? Y estos países, ¿ya? Con tal de proteger sus intereses, van a ser tan agresivos que incluso van a utilizar armas nucleares para defender sus intereses. Y si solamente recibían una pequeña agresión, ambos países utilizarían estas armas nucleares. ¿Ya? Ese momento de tensión que vive el mundo se le va a llamar Guerra Fría. ¿Y por qué Guerra Fría? Porque a pesar que durante la Guerra Fría hubo pequeños conflictos, Estados Unidos y la Unión Soviética no se enfrentaron directamente. Solamente hubo un pequeño momento donde casi se enciende la chispa, ¿ya? Conocido como la crisis de los misiles del 62, donde la Unión Soviética estaba lista para colocar sus armas nucleares cerca a Cuba, ¿ya? Amenazando directamente pues a la isla de Miami, ¿ya? Pero al final el presidente Kennedy y el presidente Khrushchev terminan acordando, ¿ya? Durante la consistencia pacífica, la desmilitarización o, como quien dice, ¿no? Retirar las armas nucleares de cada estado. Y es ahí donde esa guerra fría pues comienza pues a enfriarse, ¿no? Ese momento de tensión comienza a enfriarse, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita estamos viendo el tema de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Se entiende, hijo?
¿Se entiende? Esto lo vamos a ver después, ¿ya? Bueno, como te decía entonces, durante la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Los archienemigos van a ser Inglaterra y Alemania. ¿Por qué? Por la rivalidad comercial que ambos están realizando. Y acá te puedes dar cuenta en esta caricatura cómo Inglaterra y Alemania se están pues mirándose, ¿no? Con una cara de desprecio, ¿no? Una cara de odio, ¿no? Ambos se vuelven enemigas, si te das cuenta. Eso representa pues la rivalidad entre Alemania e Inglaterra. Bien. Ahora, durante esta paz armada también se estaría dando la crisis balcánica y la crisis marroquí. La crisis balcánica se da cuando el Estado ruso o el Imperio ruso buscaba proteger a Serbia. Serbia, este estado de azul que está por aquí, ya se encontraba entre las fronteras de Austria-Hungría. ¿Ok? Austria-Hungría lo que quería desde hace mucho tiempo es controlar a Serbia. ¿Por qué Serbia, profesor? Porque en Serbia había diferentes recursos, entre ellos petróleo. Y Austria-Hungría, como es un país poderoso que quiere continuar con la revolución industrial, necesita tener el control del petróleo de Serbia. Austria-Hungría está ansiosa por controlar Serbia, pero los serbios, bajo el nacionalismo que los representa, se niegan a ser parte de Austria-Hungría. Austria-Hungría, como sea, quiere apoderarse de Serbia, pero no lo puede hacer de forma diplomática. A pesar que Austria-Hungría le ofrecía beneficios, los serbios no querían ser parte de Austria-Hungría. Y a pesar de eso también, los serbios van a recibir el apoyo del Imperio Ruso. El Imperio Ruso se vuelve protector de Serbia y amenaza a Austria-Hungría que si en algún momento quiere atacarlos, el Imperio Ruso iría en defensa de Serbia. Rusia se vuelve el padrino de Serbia. ¿Ya? Pero aparte de Serbia también, en esta zona balcánica, ¿ya? En lo que antes era pues la antigua Grecia, el Imperio Turco Otomano también quiere controlar todos estos estrechos, todas estas islas que pertenecían a los Balcanes. Pero el Imperio Turco Otomano, pues a pesar de todo, ya estaba en decadencia. El Imperio Turco Otomano, pues recuerda que fue uno de los imperios antiguos que se van a formar durante el periodo de la edad, finales de la Edad Media, ¿no? Prácticamente. Y vemos pues que ya en el siglo XX, ¿no? Antes de iniciar la Primera Guerra Mundial, pues a pesar que quería expandirse sobre estas zonas de los Balcanes, pues el imperio ya se encontraba en decadencia, ¿ya? Vamos a ver entonces que Rusia y Austria-Hungría en sí están luchando por controlar esta zona de los Balcanes. Y la zona más importante por el cual Austria-Hungría y Rusia se van a enfrentar sería Serbia. ¿Ya? Pero como te dije, Rusia al final se vuelve protector de Serbia y eso pues generó que Rusia amenace a Austria-Hungría de que si se metía con Serbia, Rusia iría en su defensa de forma inmediata. Eso corresponde a la denominada crisis balcánica. ¿Ya? Así es. Ahora, los mismos ciudadanos de los Balcanes, conocidos también como los eslavos, ellos no querían ser parte de ningún estado, no querían ser colonizados. Cada uno de estos son independientes y ellos van a luchar por su independencia. Ese nacionalismo de los eslavos justamente estaría provocando que después de la Primera Guerra Mundial nazca el país de Yugoslavia. Yugoslavia, jóvenes, conformó todos estos estados: Bosnia, Serbia, Rumanía, Bulgaria, Montenegro, Albania, Macedonia. Todos estos estados que representaban el nacionalismo eslavo se van a unificar en un solo estado, que se va a llamar Yugoslavia, un estado que aparece después de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué se unifican? Porque todos estos estados que conformaban la antigua Yugoslavia tenían la misma iniciativa.
la iniciativa de luchar por su independencia y proteger sus recursos. ¿Te das cuenta? Y no dejarse colonizar por ningún estado poderoso. ¿Ya? Eso es lo que va a suceder. Ahora, con respecto a la crisis marroquí, Marruecos, que es una región que se encuentra al norte del África, va a ser pues también ambicionada por ¿quiénes? Va a ser ambicionada por Francia y Alemania. Francia, que tenía colonias en Argelia, tenía el control de toda esta zona de Argelia, quería también controlar Marruecos. ¿Para qué? Para que pueda tener la facilidad del control sobre el Atlántico. ¿Ok? Pero Alemania, quien está comenzando pues a recibir cierto apoyo de España, está buscando también controlar Marruecos. Ahora, Marruecos anteriormente le pertenecía a España, ¿ya? Pero a pesar de eso, pues España, a comparación de Francia y Alemania, era pues nada, ¿no? Es como si comparáramos pues a Krillin con Goku y Vegeta, ¿no? Es nada, ¿no? España, a comparación de Alemania y Francia, no es nada. Es todo lo contrario. Por eso que España se vuelve solamente un aliado de Alemania. Mientras que Francia está luchando por controlar la zona de Marruecos. ¿Te das cuenta? Así es. Marruecos entonces va a ser ambicionada por Alemania, pero a pesar de eso, pues Francia está buscando tener el control sobre esta zona. Y Francia al final logra controlar Marruecos, ¿ya? Logra establecer el protectorado sobre Marruecos y logra formar una línea internacional conocida como la línea internacional de Tánger. Esa línea internacional de Tánger dividía Marruecos y Argelia como espacios franceses. Entonces, date cuenta que antes de la Primera Guerra Mundial hay pequeños conflictos, como el caso de la crisis balcánica y la crisis marroquí, que fue un antecedente principal de la Primera Guerra Mundial. Y durante la paz armada se van a formar estos estados, las denominadas alianzas. La triple alianza lo conformaba Alemania, Austria, Hungría e Italia. ¿Ya? Estos tres estados conformaban la triple alianza. Mientras que Francia, Rusia e Inglaterra estarían formando la triple entente. ¿Ya? Ahora, vamos a ver que incluso, ¿ya? Incluso durante este contexto de la formación de las alianzas, ¿ya? Estados Unidos en algún momento también va a ser parte de la triple entente, ¿ya? Pero Estados Unidos lo que hace durante todo el transcurso de la guerra, hasta antes de intervenir directamente, es financiar a cada uno de estos estados. Estados Unidos lo que quiere es respaldar económicamente a los países de la triple entente, con tal de ¿qué? Con tal de intervenir económicamente o ser como que dice pues una especie de representante por la lucha imperialista a favor de estos países. Quiere ser pues un supuesto aliado para que cuando le toque a Estados Unidos, estos países que apoyó económicamente también lo respalden. Estados Unidos quiere ser el bueno de la película. Entonces, como quiere ser el bueno de la película, él apoya a Francia, Inglaterra y a Rusia. En la película, el malo es Alemania. ¿Por qué Alemania es el malo? Porque ha derrotado a Francia, ha tenido el control sobre esta zona de Alsacia y Lorena, y por lo tanto los alemanes son los malos de la película de la Primera Guerra. Mientras que los franceses, los rusos y los ingleses pues son los buenos. Y Estados Unidos obviamente va a querer respaldar a los buenos. ¿Con tal de qué? Con tal de que en algún momento puedan recibir el respaldo y el apoyo de estos países. ¿Ya? Pero jóvenes, ustedes saben que en toda situación crítica, siempre, siempre, pero siempre tiene que haber una excusa, tiene que haber un pretexto, ¿verdad? ¿Sí o no, jóvenes? Cada vez que pasa algo,
Siempre tiene que haber un pretexto, tiene que haber una excusa, ¿verdad? ¿Cuál fue el famoso pretexto o la famosa excusa que estaría dando origen a la Primera Guerra Mundial? ¿Sabes cuál fue? Fue el asesinato de un líder. El asesinato, ¿ya?, del famoso archiduque Francisco Fernando. ¿Quién era el archiduque Francisco Fernando? Era el próximo heredero a la corona del Imperio Austrohúngaro. ¿Ok? Este archiduque diplomáticamente visitó Serbia, ¿ya? Porque lo que quería es que los serbios se vuelvan aliados de Austria-Hungría, cuando en realidad sus intenciones son colonizar a Serbia. Entonces, el archiduque constantemente visitaba Serbia, pero llega un momento en el cual el archiduque llega pues el 28 de junio de 1914, ¿ya? Y comienza a sufrir un atentado. Al inicio quisieron matarlo, ¿ya? Escucha varios disparos mientras él viajaba pues a la embajada, ¿ya? Felizmente no le pasó nada en ese momento. Ingresa a la embajada, incluso pues hace la denuncia, ¿no?, de que están atentando contra su vida. Pero cuando el archiduque sale de la embajada, justo en ese momento recibe el disparo de un serbio llamado Gavril Princip, ya, un serbio nacionalista que se negaba pues a que Austria-Hungría establezca el control sobre Serbia. Ya, este líder, ya, conformaba un grupo terrorista llamado Mano Negra. Este grupo terrorista, Mano Negra, ya, buscaban defender los intereses de Serbia. Y como los intereses de Serbia son bastante importantes para este grupo, terminan tomando la decisión de asesinar al archiduque y también a su esposa. El archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía son asesinados por este líder del grupo terrorista Mano Negra, ¿ya? Y cuando son asesinados, ¿ok?, el Imperio Austrohúngaro envía una orden, envía un ultimátum. Les exige a los serbios una explicación del por qué han matado al archiduque. ¿Cuál fue la verdadera razón por qué mataron al archiduque? ¿A qué se debe el asesinato, el magnicidio? A pesar que los serbios trataron pues de mencionarles de que no se iban a dejar controlar por las ambiciones colonialistas de Austria-Hungría, pues el Imperio Austrohúngaro no aceptó esa justificación. Y como no aceptó esa justificación, entonces el Imperio Austrohúngaro, inmediatamente después de un mes, le declara la guerra a Serbia, por ser los culpables, ¿ya?, por ser los culpables de haber asesinado al archiduque y a su esposa en Sarajevo, ¿ya? Pero la pregunta es, cuando Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia y los austrohúngaros invaden Serbia el 28 de julio de 1914, pregunta, ¿quién tenía que ir en la defensa de Serbia? Rusia. Rusia, ¿verdad? Rusia tenía que ir a la defensa de Serbia. Porque recuerda que Rusia se vuelve su protector, ¿cierto? Así es. Pero mientras Rusia estaba yendo en defensa de Serbia, los alemanes establecen o dirigen el plan Schlieffen. El plan Schlieffen consistía en que los alemanes van a detener a los rusos en su avance. Los alemanes van a esperar con todo su batallón entre la frontera de Alemania y Rusia. Y si los rusos se atreven a ingresar, los alemanes tenían la orden de asesinar a los rusos. Rusia quiere ingresar de inmediato, pero los alemanes los están deteniendo con el plan Schlieffen, ¿ya? Ahora, Francia e Inglaterra quieren intervenir sobre esta zona balcánica, pero para su mala suerte, Italia se encontraba esperándolos para realizar el contraataque.
Y vemos ahí que en esa semanita nomás del mes de julio de 1914, los grandes países potencias como Inglaterra, Francia, Rusia, Austria-Hungría, Alemania e Italia se están atacando entre sí. Y a ese ataque que se va a dar entre estos países potencia, ¿cómo se le va a llamar, chicos? ¿Cómo se va a llamar ese conflicto? ¿Cómo se va a llamar esa guerra? ¿La Primera Guerra Mundial Primera Guerra. o la Gran Guerra, verdad? ¿Te das cuenta? Es así como empieza la Primera Guerra Mundial. Pero pregunta, lo del archiduque, el asesinato del archiduque, ¿realmente fue una causa o un pretexto de la guerra? ¿Qué fue? Pretexto. Un pretexto. Un pretexto, ¿no? Si te das cuenta, fue un pretexto. Porque pregunta, ¿cuál fue la causa más importante que tuvo la Primera Guerra? La Chicos, adquisición de recursos. claro, la adquisición de recursos. Esa causa sería de tipo económica, ¿verdad? La causa económica es la más importante que estaría dando origen a la guerra. Lo del archiduque solamente fue un pretexto. O sea, como quien dice, fue pues un caballo de Troya lo que estaría provocando después la Primera Guerra Mundial. Una excusa, ¿no? Claro que sí. Al igual que Chile, ¿no? Cuando Chile pues le declara la guerra a Bolivia y al Perú en 1879, pues utiliza el pretexto de la formación de el famoso tratado defensivo secreto entre Perú y Bolivia, ¿no? Los 10 centavos que le cobraba Bolivia adicionales a los chilenos, ¿ok? Y por lo tanto, esos fueron los grandes pretextos que utiliza Chile para declararle la guerra tanto a el Perú y a Bolivia. Son pretextos, son excusas. Lo mismo pasa aquí. En la Primera Guerra Mundial, con tal de que Austria-Hungría ataque a Serbia directamente, utiliza el pretexto del asesinato del archiduque Francisco Fernando. Ahora, ¿quieres ver en vivo y en directo el asesinato del archiduque Francisco Fernando? Te recomiendo que veas la película Kingsman. Claro que ahorita ya no está pues en cartelera, ya lo sacaron ya más de un mes. En el mes de enero dio la película Kingsman, El Origen, y ahí se puede ver, chicos, todo el contexto de la guerra. Así que en este fin de semana te recomiendo que vayas a Cuevana, ¿ya? O a Repelis o Pelis Plus, y ahí vas a encontrar Kingsman, y ahí vas a poder ver justamente el contexto de la Primera Guerra. Te recomiendo que lo veas, está chévere, de verdad que a mí me encantó la película. Claro que no es tan directo con la historia, pero sí te representa el contexto. ¿Ya? Así que te recomiendo que veas la película Kingsman, ¿ya? El Origen. Está bien chévere y ahí vas a poder... Profesor, Dime. ¿usted ha visto las otras películas de Kissman? Claro, pues, son series que Sí. justamente tratan de enlazar a la película original. Y van a ver Ujú. más, pues, ¿ya? Lo anoto, ya lo voy a anotar acá. A ver. Claro, claro, por supuesto. La película se llama Kingsman, El Origen. ¿Ya? Sí, si lo has visto, está monstruo. Yo lo vi en el cine y me encantó, de verdad. Me encantó. Kingsman, El Origen. Yo lo iba a ver en cine, profesor, pero por alguna razón, por mi comunidad, el único cine que hay aún no sale en la cartelera. Así que tal vez lo vea en Cuevana. Claro, claro. Pero como les digo, chicos, claro, ahorita ya no está en cartelera, pero lo pueden ver en estas páginas, ¿no? Pelis Plus, Repelis, ¿no? Y ahí lo van a encontrar, ¿ya? Así que ya sabes, ¿ah? Tienen que verlo para que puedan apreciar el contexto de la Primera Guerra. También se habla un pequeño contexto de la Revolución Rusa y un pequeño contexto de el periodo de entreguerras incluso. Y así que les recomiendo que vean esta película. Es mostra, de verdad. Me encantó a mí. De verdad que si me ha gustado es porque la película está mostra. Muy bien. Vamos entonces con el desarrollo o las etapas que se van a dar durante la Primera Guerra. Vemos entonces pues que un mes después de haber sido asesinado el archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia, ¿ya? Pero pregunta, cuando Serbia comenzó a ser atacada e invadida por Austria-Hungría, ¿quién tenía que ir en defensa de Serbia?
Rusia, Rusia. ¿verdad? Rusia. Pero cuando los rusos estaban desplegando sus tropas, ¿quién los detiene? Alemania. Los alemanes, Alemanes. ¿no? Los alemanes detienen a los rusos. Se da pues, en este caso, el plan Schlieffen, se pone en práctica el plan Schlieffen con tal de evitar el avance de los rusos. Ahora, Francia también interviene, pero cuando Francia interviene, Italia comienza justamente también a incluirse en la guerra, ¿no? Ahora, mientras los alemanes ponen en pie el plan Schlieffen para detener el avance de los rusos, los alemanes invaden Bélgica, ¿ya? ¿Para qué? Para que así, obviamente, Francia e Inglaterra se acerquen a Alemania y Alemania pueda derrotarlas. O sea, los alemanes quieren provocar a Francia e Inglaterra, por si acaso. Recuerda que el archienemigo de Alemania, ¿quién es? ¿Francia o Inglaterra? ¿Quién es su archienemigo de Alemania? Inglaterra, ¿verdad? Entonces, como Inglaterra es su archienemigo, lo que quiere Alemania es provocar el ingreso de Inglaterra y sabe, obviamente, que si Inglaterra ingresa, también estaría ingresando Francia a la guerra. Quiere provocar a estas dos para que las tenga cerca y pueda enfrentarlas. ¿Ya? Ahora, los alemanes, una vez de haber invadido Bélgica, invaden Francia, atacan a Francia. Francia es masacrada por los alemanes al inicio, pero los franceses al final logran detener a los alemanes en la batalla del Marne. Esta batalla del Marne es conocida también como la madre de todas las batallas. ¿Por qué? Porque representa la defensa y la resistencia de Francia ante el ataque alemán o ante el avance alemán. Los alemanes querían destruir a Francia, pero Francia, gracias a la batalla del Marne, logra resistir justamente esta ofensiva alemana. ¿Ya? Ahora, ¿cómo así los franceses también logran detener el avance de los alemanes? Utilizando las trincheras. Ustedes saben que las trincheras, si has jugado al juego Call of Duty, ¿no? Te has dado cuenta que las trincheras pues son grandes huecos en la tierra que están protegidas con púas, alambres, con tal de que el enemigo no avance. Es donde la gente se refugia, los soldados se refugian para continuar con el ataque. Los alemanes y los franceses se van a dar duro en esta guerra de trincheras. Y ese uso de las trincheras permitió a los franceses detener el avance de los alemanes. ¿Ya? Así es. ¿Qué más? Mientras que en Occidente, Alemania se está enfrentando contra Francia y los ingleses, en Oriente vamos a ver pues que los alemanes están deteniendo el avance de Rusia, ¿ya? Y derrotan a los rusos en la batalla de Tannenberg y los lagos Masurianos. ¿Sabes cuál es el problema de Rusia? ¿Ya? El gran problema de Rusia es que es un país tan grande, ¿ya? Pero ser tan grande a veces no te ayuda mucho. ¿Por qué razón te digo esto? Porque era un país tan grande que al final era derrotada constantemente en todas las batallas de la guerra. Prácticamente, jóvenes, Rusia entró por las puras. ¿Por qué entró por las puras? Porque los alemanes siempre los derrotaban. No había un momento en el cual los rusos pudieran derrotar a los alemanes. Los alemanes prácticamente tenían tantas estrategias guardadas que los rusos se sorprendían y terminaban siendo derrotados. Por eso es que Rusia vio bastante perjudicial esta guerra. ¿Ya? El zar Nicolás II prácticamente ya estaba aburrido de la guerra. Y el zar Nicolás II, pues, quería ya salirse de la guerra. Pero justo cuando estaba propuesto, pues, la salida de la guerra, ¿ok? Vamos a ver, pues, que en Rusia, en 1917, se estaría dando la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre, donde al final, en la Revolución de Octubre, se logra, pues, el triunfo del socialismo bolchevique, ¿ya? Acabando y destituyendo al zar y posteriormente asesinando al zar y a su familia, logrando la denominada Revolución Rusa. Así es.
¿ya? Entonces vamos a ver, chicos, de que Rusia constantemente era derrotada en la guerra. Rusia estaba por gusto, ¿ya? Y cuando Lenin logra tomar el poder después de la Revolución de Octubre de 1917, Lenin le ordena a Trotsky, ¿ya?, ordenar el retiro de Rusia de la guerra, firmando el tratado de Brest-Litovsk. Y cuando Rusia se retire de la guerra, Rusia tenía que entregarle territorios a los alemanes. Y los territorios que le entrega a los alemanes son, en este caso, Letonia, Estonia y Lituania, ¿ya? A cambio de que Rusia también pagara pues una indemnización y se retire de la guerra. ¿Ok? Entonces Rusia prácticamente va a durar poco. Hasta 1917, Rusia duró en la guerra. De 1914 a 1917, ¿cuántos años han pasado? Chicos, ¿cuántos años han pasado? Tres, Tres. 3 años nomás estaría durando Rusia. Y mira que Rusia era un poderoso imperio, ¿eh? Era un estado muy grande. Pero lastimosamente, ser un estado grande no te beneficia. Por ahí me preguntaron si existía la Unión Soviética. La Unión Soviética surge después de la Revolución Rusa. En 1922, la Rusia socialista nace como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, o la Unión Soviética. Después de la Primera Guerra Mundial surge la Unión Soviética. ¿Estamos? ¿Se entiende, Solano? Ya, muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver ahora en la guerra de posiciones la denominada guerra de las trincheras. Como te dije, las trincheras vienen a ser aquellas fosas en el suelo o aquellos huecos en el suelo donde se van a formar acorazados o se van a formar pues líneas defensivas para evitar el avance del enemigo. Los franceses y los alemanes durante esta guerra de trincheras utilizan todas sus estrategias con tal de detener el avance. Pero vamos a ver pues que en 1915 incluso se habla pues de un pequeño, una pequeña tregua, ya que serán los alemanes y los franceses, ya, un 25 de diciembre de ese mismo año. ¿Por qué crees tú que los alemanes y los franceses hacen una tregua este 25 de diciembre? ¿Por qué crees? A ver, piensa, a ver, ¿qué celebra el 25 de diciembre? La Navidad, profe. La Navidad, pues, claro, la famosa Nochebuena, señor. Así es. Entonces, este 25 de diciembre de ese año, los franceses y los alemanes, pues, dejaron de atacarse mutuamente y realizaron una tregua, ¿no? Por ese día, aunque sea, ¿ya? Y esa tregua, ¿ya?, fue el momento donde los franceses y alemanes comenzaron a compartir. Compartían su comida que tenían, su comida enlatada, ¿ok? Comenzaron pues a incluso jugar una pichanga en pleno espacio de trincheras, ¿no? Con tal de representar esa tregua de Navidad. Hay una película que justamente narra todo este proceso de la tregua entre Francia y Alemania, conocido como Noche de Navidad. En esa película, Noche de Navidad, ahí se puede ver justamente cómo los franceses y alemanes realizan esa tregua. Sería bueno también que lo veas. Así es. Entonces, muchachos, vemos que Alemania y Francia, durante esta guerra de trincheras, están demostrando sus grandes estrategias militares. Ambas están que se masacran, ¿ya? Incluso es en donde destaca la batalla de Somme y Verdún, siendo la más sangrienta la batalla de Somme. En la batalla de Somme, chicos, la cantidad de muertos fue bastante mayor que la de Verdún. Somme se considera como la batalla más sangrienta de toda la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Mientras que en la batalla de Verdún se puede apreciar el ingreso de los tanques o carros de combate durante
esta guerra de trincheras. Ahora, esta guerra de trincheras también generó el desgaste militar de los alemanes, y los alemanes van a sufrir grandes bajas en la guerra. ¿Ya? Así es, los alemanes sufren grandes bajas en la guerra. Los franceses, entonces, podemos apreciar que logran defender su espacio y logran detener el avance de los alemanes. ¿Ya? Pero a pesar de eso, los alemanes que estaban enfrentándose contra los franceses, seguía pues un grupo enfrentándose ahora contra los ingleses. Ahora, ¿cuál es la estrategia que Inglaterra siempre tenía en diversos conflictos de la historia? La gran estrategia que Inglaterra tenía siempre en los diversos conflictos de la historia fue su armada. ¿Ok? La armada inglesa era aquella que lograba la defensa y la soberanía de este país y también pues el predominio sobre diversos estados. Los ingleses con su armada, ¿ya? Su armada en este caso, sus grandes grupos de flotas, ¿ok? Defendían la isla de Reino Unido, ¿ya? Esa armada era conocida también como la Armada Invencible. ¿Por qué le decían la Armada Invencible? Porque, como te digo, los ingleses, con esta armada que se encuentra protegiendo la isla de Reino Unido, lograban detener el avance de diversos estados y su predominio sobre los demás estados. Entonces, vamos a ver por ahí, ¿ya? Que al final los ingleses, con esta Armada Invencible, logran pues defenderse del ataque de los alemanes. Los alemanes desde Dinamarca están enviando sus submarinos, ¿ya? Inglaterra también utiliza sus submarinos. Y con estos submarinos se estarían dando los combates sobre esta zona del Báltico, ¿ya? Así es. Vemos entonces cómo en el combate de Jutlandia, Inglaterra y Alemania están enfrentándose, pues, utilizando sus submarinos, ¿ya? Los alemanes al inicio se retiran de este combate, pero al final esto provocaría que los alemanes lleven más submarinos hacia el mar para seguir contrarrestando a los ingleses. Los ingleses que derrotaron a los alemanes en Jutlandia estarían bloqueando el comercio entre Alemania y sus aliados. Pero a pesar de eso, los alemanes seguían llevando diversos submarinos para enfrentarse contra los ingleses, ¿ya? Y lo más chistoso, jóvenes, de esto, ¿saben cuál fue? Fue que en pleno combate entre la Armada Invencible inglesa contra la Armada alemana, justo en pleno combate, pasan la embarcación del Lusitania y el Lorton. En el Lusitania se encontraban tripulantes norteamericanos y un proyectil alemán justo en pleno combate logra hundir el Lusitania, donde la mayoría de tripulantes eran norteamericanos. Cerca de 200 tripulantes norteamericanos terminan heridos por culpa de ese proyectil alemán. Pregunta: ¿y si este Lusitania tenía en su gran mayoría tripulantes norteamericanos? Pregunta. ¿Esto provocó o no provocó la posible intervención de Estados Unidos en la guerra? Habla. ¿Sí o Sí. no? Sí, profe. No, pues, pregunta, ¿Estados Unidos quiere participar o no? Hace rato, ¿sí o no? Es como tú que quieres ir al concierto de Bad Bunny, ¿sí o no? Desde hace rato, ¿sí o no? Claro, lo único que te falta es tu entrada nomás, ¿sí o no? Ya, Estados Unidos, así como tú, está ansioso por entrar a la guerra. Y lo único que está esperando Estados Unidos para entrar a la guerra, ¿qué cosa es? Vamos. ¿Qué cosa necesita Estados Unidos para entrar a la guerra? Una Pretexto. un Excusa. pretexto o una excusa, ¿verdad? ¿Y cuál fue la mayor excusa o el mayor pretexto
que utiliza Estados Unidos para entrar a la guerra? El hundimiento del Lusitania. El hundimiento de Lusitania, provocado por un proyectil alemán, generó que Estados Unidos se sienta ofendida y que 2 años después le declare la guerra a los alemanes. ¿Te das cuenta? Estados Unidos quería participar desde hace tiempo. Lo único que necesita Estados Unidos es la carta de invitación. Y la carta de invitación para Estados Unidos fue el hundimiento de Lusitania. Ahora, ¿sabían ustedes que también el Perú recibe también un ataque alemán? El barco llamado el Norton llevaba tripulantes peruanos, ¿ya? En esta zona del Atlántico. Y justo también un proyectil alemán hunde ese barco llamado el Norton. Era un barco comercial. Pero justo para su mala suerte también se hunde ese Norton. Y producto de eso el Perú le declara la guerra a Alemania. Claro que obviamente el Perú no interviene militarmente, porque el Perú, pues, en un santiamén hubiera sido derrotado por los alemanes. Es, por ejemplo, que ante Brasil se enfrente, pues, ¿quién? Se enfrente Bolivia, se enfrente, pues, Venezuela, Colombia, por ahí, ¿no? ¿Te das cuenta? Los brasileños, pues, al toque. O, por ejemplo, que Chile se enfrente contra Alemania, ¿no? En un mundial, ¿no? Los alemanes, pues, al toque nomás los vencen con 10 goles a los chilenos, ¿sí? Obvio, ¿no? Entonces, Perú no interviene militarmente en la guerra, pero sí declara como enemigo a los alemanes. Es más, el Perú también le cierra brechas comerciales, ya no le va a vender productos a los alemanes, porque el Perú ha sido afectado por este hundimiento del Norton. El presidente José Pardo, ¿ya? José Pardo y Barrera, es aquel que justamente declara a Alemania como un enemigo del Perú. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Eso fue lo que pasó. ¿Ya? Entonces, mira, el hundimiento de Lusitania provocó finalmente que Estados Unidos, ¿ok?, tenga esta carta de invitación para ingresar a la guerra. Y 2 años después, Estados Unidos ingresa a la guerra. Mira, ahí tenemos los famosos submarinos ingleses, los submarinos alemanes, y ahí está el Lusitania, este barco transatlántico que termina siendo hundido por un proyectil alemán. Pero jóvenes, pregunta, ¿a quién se le ocurre irse de paseo, ir de visita, cuando estamos en plena Primera Guerra Mundial? Es, por ejemplo, que tú justo vas a salir en pleno tiroteo, ¿ya? En el Callao, en Comas, en Los Olivos, San Martín de Porres. ¿A quién se le ocurre ir de paseo? ¿No crees? Es algo ilógico, ¿o no? ¿Cómo se te ocurre pasar por esa zona si sabes que hay un conflicto? ¿Te das cuenta? Algunos creen que esto realmente fue provocado por los mismos norteamericanos con tal de entrar a la guerra. Y bueno, de Estados Unidos se puede esperar cualquier cosa. Nada nos sorprende, ¿sí o no? Obvio. Pero pasó. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, Estados Unidos entonces, después de 2 años, después que en 1915 el Lusitania haya sido hundido por un proyectil alemán, Estados Unidos ingresa a la guerra en 1917. Pero Estados Unidos también sabía que los alemanes estaban planeando algo. ¿Y qué es lo que los alemanes estaban planeando? Los alemanes jóvenes estaban planeando la intervención de México para que ataque directamente a Estados Unidos. Alemania utilizó un telegrama, ¿ya? Un telegrama en clave para que México esté preparado y ataque directamente a Estados Unidos. Entonces los norteamericanos envían una misión para tratar de descifrar justamente ese telegrama. A ese telegrama se le llama el telegrama de Zimmerman. Esa interpretación del telegrama de Zimmerman, jóvenes, se puede ver en la película Kingsman. También se puede ver
es el momento en el cual los norteamericanos tratan de descifrar ese telegrama en clave que envió pues el Kaiser Guillermo I para que México ataque directamente a Estados Unidos. Y al final termina revelándose ese telegrama. Y así Estados Unidos pudo ingresar directamente a la guerra y su ingreso provocó de que la guerra finalmente terminara siendo una victoria a favor de ¿quién? A favor de los aliados. Los aliados sería ahora el nuevo grupo que estaría siendo parte, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. ¿Ya? Cuando Estados Unidos ingresa, Austria-Hungría es uno de los primeros estados que está cayendo. ¿Por qué? Porque los norteamericanos o estadounidenses, pues en sí, están entrando frescos a la guerra. Están entrando pues totalmente con energías. No es por ejemplo que en una carrera pues entre una persona que recién se ha bañado, recién se ha despertado, está con todas las energías, ¿no? Obviamente esa persona que está fresca va a lograr ganar esa competencia. Estados Unidos no había participado militarmente, recién está participando y por lo tanto tiene todas las ventajas, mientras que Francia, Alemania, Inglaterra han gastado todas sus tropas, todos sus ejércitos. ¿Te das cuenta? Entonces, Estados Unidos al ingresar a la guerra, finalmente termina generando una victoria para los aliados. Rusia, como te dije, ya se estaba retirando de la guerra tras la revolución bolchevique dirigida por Lenin. Rusia se retira entregándole la región de Estonia, Lituania y Letonia a Alemania. Toda esta zona que está por aquí, Rusia le entrega a Alemania. ¿Ya? Pero los alemanes, pues en sí, al momento de la declaratoria de guerra que reciben de Estados Unidos, los alemanes aceptan. Estados Unidos le declara la guerra a Alemania y Alemania acepta la declaratoria de guerra. Que los alemanes hayan aceptado la declaratoria de guerra, ya, fue el peor error que hayan podido cometer. ¿Por qué? Porque los mismos alemanes están poniendo la soga al cuello. Porque los alemanes saben que los norteamericanos tienen todas las de ganar. Pero a pesar de eso, ellos, como quien dice, tienen la confianza de tener el avance norteamericano. Al final, entonces, Estados Unidos, cuando ingresa a la guerra, estaría provocando la caída de Alemania. Italia, muy convenida, muy viva, que era pues aliada de Alemania y Austria-Hungría, ahora se ha cambiado de bando. Italia se cambia de equipo, jóvenes. Italia, que antes era parte de la Triple Alianza, ahora es parte de la Triple Entente. Italia es una convenida, ¿ya? Y es en ese momento cuando Alemania se queda sola. Pregunta, tienes Estados Unidos, Francia, Inglaterra y encima Italia. La pregunta es, ¿Alemania podrá contra esos 4 estados? ¿Sí o no? ¿Podrá o no podrá? No. Obviamente no va a poder, pues, a pesar de que los alemanes en la segunda batalla del Marne tratan de detener, pues, esta derrota, tratan, pues, de sobresalir de esta gran derrota que están sufriendo, al final terminan siendo derrotados. ¿Te das cuenta? Entonces los alemanes, finalmente, a pesar de que hicieron el intento de resistir, terminan siendo derrotados. Por supuesto, pues se le ha venido todo encima a Alemania. ¿Ya? Ahora, los alemanes están dirigiendo un movimiento revolucionario en la ciudad de Berlín, provocando pues de que el Kaiser Guillermo renuncie. Y cuando Guillermo renuncia, es ahí donde los alemanes pues deciden firmar el armisticio de Compiègne, el alto al fuego de la guerra. Ya para 1918, la guerra ya había finalizado. ¿Por qué? Porque al caer Alemania, la guerra ya no tenía sentido. Entonces, para lograr firmar un acuerdo diplomático,
se estarían reuniéndose en un acorazado en el bosque de Compiègne. Y a esa situación se le conoce como el armisticio de Compiègne. En este armisticio de Compiègne, ya, se logra proponer condiciones, ya, para que Alemania firme justamente el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, jóvenes, fue aquel documento que logra finalizar oficialmente la Primera Guerra. ¿Ok? Pero la condición que le pusieron los aliados a Alemania para firmar el Tratado de Versalles es que Alemania tenía que convertirse en una república. Alemania anteriormente era un imperio. Entonces no se puede firmar ningún documento siempre y cuando Alemania no sea una república. Por eso que los aliados le van a dar plazo de 1 año a los alemanes para que puedan conformar una república. Y en 1919, Alemania nace como una república, conocida como la República del Weimar. Con esta República de Weimar, Alemania finalmente logra firmar el Tratado de Versalles. Pero ¿cuál es el problema de este Tratado de Versalles, jóvenes? Este Tratado de Versalles en sí generó fatales consecuencias para los alemanes. ¿Por qué? 1. Los alemanes tenían que entregar Alsacia y Lorena a Francia. Los alemanes tenían que pagar una fuerte indemnización a los países vencedores. Los alemanes tenían que ser desarmados militarmente. No podían estar armados, no podían tener zonas militarizadas. ¿Ya? Eso, chicos, provocó que Alemania sufra la peor hiperinflación. El Tratado de Versalles, chicos, provocó que Alemania sufra la gran hiperinflación de los años 20, provocando la gran crisis de este país. Alemania estaba en la quiebra. El Tratado de Versalles, así como el Tratado de Ancón, fue muy perjudicial. El Tratado de Ancón fue perjudicial para el Perú, porque al igual que Alemania también, Perú tuvo que pagar una indemnización a Chile, tuvo que entregar Tarapacá para siempre, Tacna y Arica bajo un plebiscito de 10 años, ¿no? Entonces, algo parecido sucede con el Tratado de Versalles. Este Tratado de Versalles fue muy perjudicial para los alemanes, y eso provocó que Alemania entrara en la bancarrota. Alemania se encontraba en la quiebra, ¿ya? Y es por eso que durante esta situación de crisis, muchos personajes van a salir a las calles a protestar. Se van a dar constantes huelgas con tal de buscar una solución a esta hiperinflación de Alemania. Y justo para ese momento destaca un personaje, pues, que había participado como soldado a finales de la Primera Guerra, ¿ya? Y estaba, pues, liderando un partido conocido como la NSDAP, ¿ya? Que después va a ser conocido como el partido nazi, prometiendo recuperar la economía de Alemania. Pero para recuperar la economía de Alemania, todos tenían que conformar una sola misión, todos tenían que formar una sola fuerza, todos tenían que unirse para lograr el gran levantamiento de Alemania. Y es ahí donde justamente destaca Adolf Hitler. Adolf Hitler utilizó muy bien la oratoria, un talento que tenía desde muy joven, ¿ya? Lo cual incentivó a muchos alemanes para que después Adolf Hitler termine convirtiéndose en 1934 como canciller de Alemania. Y con la venta de el acero alemán y las diferentes materias primas que tenía, Alemania pudo recuperarse de esa gran hiperinflación que sufrió después de la Primera Guerra Mundial. Dense cuenta que Hitler, a pesar de haber sido un genocida, a pesar de haber sido, pues, como quien dice, pues, un líder totalmente conspirador, logró el objetivo que tenía,
en recuperar la economía alemana. Si comparamos a Hitler con Castillo, obviamente pues Hitler era mucho más preparado que Castillo. Y de repente pues la economía peruana se hubiera mejorado pues en poco tiempo, ¿no? Pero vamos a ver que es una cosa diferente, obvio, ¿no? El Führer pues, o Adolf Hitler, aparte de tener esta estrategia de la diplomacia, pues también, ¿no? Sabía todo lo que Alemania había pasado en la guerra. Así es. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, cuando nos toque hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial. Y ya para finalizar, chicos, esta es la consecuencia geopolítica que trajo la Primera Guerra. Date cuenta que el mapa de Europa sufre grandes cambios. Los países balcánicos terminan uniéndose. Los estados eslavos se unen formando Yugoslavia. Es un país nuevo que se va a formar al finalizar la Primera Guerra. El imperio austrohúngaro se divide en dos, Austria y Hungría. Aparece Checoslovaquia en esta región, ¿ok? Que le pertenecía también al imperio austrohúngaro anteriormente, y Alemania. Polonia nace como un país nuevo. De los territorios que Rusia le entregó a Alemania, Polonia nace como un país nuevo, ¿ya? Y como país nuevo, Polonia tenía el apoyo y la defensa de la Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones. La Sociedad o Liga de las Naciones vienen a ser una institución que protege la paz y la soberanía de estos nuevos estados. Y si en algún momento estos estados son atacados, entonces la Liga de las Naciones tenía que intervenir, ¿ya? Esa Liga de las Naciones o Sociedad de las Naciones vendría a ser pues el abuelo de las Naciones Unidas, de la ONU. ¿Ok? Entonces vemos por aquí de que finalmente pues estas son las consecuencias que trae la Primera Guerra Mundial. El mapa de Europa sufre grandes cambios, nacen nuevos países, los antiguos imperios se desintegran. El imperio alemán se desintegró, el imperio austrohúngaro se desintegró, el imperio turco otomano también se desintegra. Destaca Turquía como país. Ya no hay imperio turco otomano. ¿Te das cuenta? Y también vamos a ver pues que Estados Unidos y Japón nacen como superpotencias, logran mejorar su economía, ¿ya? Y eso provocaría que el Perú, pues, después de la Primera Guerra, estaría dependiendo económicamente ¿de quién? Estaría dependiendo económicamente ahora de Estados Unidos, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces vamos a pasar de una vez a las preguntas para ver las claves en este caso, ¿ya? Marcamos, por favor, 1, clave avión. Marca, por favor, 1, avión. 1, avión. 2, beso. 2, beso. 3, dedo. 3, dedo. 4, casa. 4, casa. 5, dedo. 5, dedo. 6, beso. 6, beso. 7, dedo. 7, dedo. La 8 es dedo también. 8, dedo. La 9 es dedo. Y la 10, beso. 10, beso. ¿De jóvenes? Muy bien. Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta este punto. Por favor, no te olvides que tienes que realizar tu temático. Hay muchos alumnos que no están haciendo el temático. Por favor, chicos, tienen que hacer el temático, ¿sí? Bien, pasamos entonces al temático, chicos.